Hola mis amiguitos, bienvenidos. Estamos en el estudio de la lección número 8. El tema para hoy es escogiendo la palabra correcta. El versículo para memorizar dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1 y 4. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Nuestro Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido, nos dice en Primera de Samuel 1:17. El mensaje de la lección es: la luz del amor de Dios nos inspira a servir. ¿Has estado alguna vez en un lugar totalmente oscuro? Quizás en lo profundo de una cueva o en una habitación completamente oscura. ¿Cómo te sentías allí? ¿Es ese lugar donde quieres pasar mucho tiempo? ¿Cómo puede tu vida de servicio a los demás brillar ante las personas que te rodean? Juan estaba sentado en su sencillo escritorio de madera. Un trozo limpio de pergamino descansaba sobre la superficie rústica. Comenzaba a amanecer. En unos minutos no necesitaría la débil luz de la lámpara que se encontraba delante de él. A su edad ya no siempre dormía bien, de modo que a menudo se levantaba antes de que saliera el sol. No importaba. Esa era la hora del día que más le gustaba, cuando los primeros rayos del amanecer rasgaban las tinieblas nocturnas. Se deleitaba en la promesa de la vida que comenzaba cada nuevo día. En su juventud, ese período significaba el fin de un día de trabajo, porque en el mar de Galilea el mejor momento para pescar era durante la noche con el cielo oscuro. Pero cuando conoció a Jesús, su vida cambió tan drásticamente como cambia el día en la noche. Juan mojó su pluma en el tintero y la colocó sobre el papel. Había estado pensando acerca de esto por mucho tiempo. Todos los que habían conocido a Jesús personalmente ya habían muerto. Juan era el único que quedaba vivo. Si no escribía lo que había visto, escuchado y sentido personalmente, todo aquello se perdería para siempre. Era importante que escogiera exactamente las palabras correctas para expresar lo que quería decir. Después de todo, las personas para las que estaba escribiendo nunca habían visto a Jesús, nunca habían caminado con él ni hablado con él como lo había hecho Juan. ¿Cómo podría hacerles comprender quién era Jesús y la razón por la que había venido a salvar a la humanidad? ¿Dónde debía comenzar? Juan mojó nuevamente su pluma en la tinta y comenzó a escribir. En el principio, Dios estaba allí en la persona de Jesús. Jesús, el Creador, quien había creado todas las cosas por su palabra. Su palabra era tan poderosa que todo lo que tenía que hacer era hablar, y lo que decía se hacía realidad. Juan puso a un lado su pluma y acarició su larga barba blanca. Si Jesús había creado el mundo, todo lo que en él había, tan solo con el poder de su voz. Las palabras que él, Juan, le había oído decir a Jesús eran palabra de vida y amor. Jesús hablaba constantemente acerca de su Padre. De hecho, él dijo que había venido para revelar a su Padre, para que el mundo conociera a su Padre. Eso era. Sus palabras eran un mensaje de amor y de vida.
Y ese mensaje estaba allí en el principio, antes de que el mundo se formara. Dios era amor desde el principio y Jesús vino a la tierra para traer ese mensaje. Ese mismo amor fue el que formó el mundo, el que dio vida al mundo y el que nació en el mundo para morir en nuestro lugar y devolvernos la vida que Satanás nos había quitado. Ese mensaje era la luz. Era tan nuevo, tan glorioso como el sol que asoma en el horizonte cada mañana. Era tan lleno de esperanza como una nueva planta que abre su camino por el oscuro lodo hasta alcanzar la cálida luz. Esa luz trajo vida. Por eso yo estaba tan deseoso de dejar de pescar en las noches para seguir a Jesús, musitó Juan. Cambié una vida en la oscuridad por una vida en la luz de Jesús. Ahora su pensamiento era más claro. Una vez más, Juan mojó la pluma y miró lo que había escrito. En el principio, por supuesto, era el verbo que creó la vida, el verbo que era el mensaje de Dios, el verbo que era Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan continuó escribiendo, ahora más rápido. Él estaba con Dios en el principio. Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Las ideas ahora fluían más rápido de lo que la pluma podía escribir. Si alguien escuchaba podía oír el sonido de la pluma sobre el papel, interrumpido por breves pausas para mojar la pluma en la tinta. Y un corto suplido apagó la lámpara, que ya no era necesaria porque había llegado la luz. Recordemos el versículo para memorizar. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1 versículos 1 y 4. El mensaje de la lección es: la luz del amor de Dios nos inspira a servir. Vamos a la actividad del domingo. Lee escogiendo la palabra correcta, que es el tema de esta semana, y Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. Busca la palabra verbo en el diccionario. ¿Qué definición le gustaría más a Juan? ¿Por qué? Aprende el versículo para memorizar y agradece a Dios por haber enviado el verbo al mundo. Cantemos la alabanza. Juan, el hijo del trueno. Su nombre era Juan, un hombre transformado por Dios que pudo ver la gloria de Dios en visión. Pasó de ser el hijo del trueno para ser llamado el discípulo amado. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias por darnos el privilegio de estudiar la lección de hoy. Y gracias por haber enviado el verbo al mundo. Amén. Jesús y yo te amamos.